bienvenida a nuestros invitados de casa de José Luis Núñez, que hoy nos vienen a contar un poquito, este segundo desayuno temático de Cumedia, por qué es importante tener trazabilidad y transparencia en las campañas digitales y cuáles son las herramientas o cuál es la herramienta que nos permite hacer este tipo de seguimiento. Como veréis, la ponencia está toda ambientada en Matrix y hemos escogido esta temática porque, si os acordáis en la película, ellos viven en una realidad, pero toman la decisión de tomar la pildorita roja para ver realmente lo que está pasando, ¿no? En la parte del código real del mundo digital. Entonces, os cedo la palabra, le damos al play y que Neo introduzca. Marketingianos a un nuevo despertar de la realidad. Permítanme guiarlos a través de los misterios que se desvelan ante nosotros, mientras exploramos el potencial revolucionario de la tecnología blockchain en el mundo de la publicidad digital. La publicidad, como la conocemos, es un laberinto de datos, opacidad y control, donde los gigantes omnipresentes pueden manipular nuestros deseos y decisiones, pero hay una solución, una herramienta transformadora y disruptiva que puede liberarnos de estas cadenas digitales y ser realmente conscientes del mundo en el que vivimos. Imaginen un sistema descentralizado, un vasto océano de información inmutable, seguro y transparente. Un mundo donde cada interacción del usuario es registrada en un libro de contabilidad inmutable digital, accesible para todos y controlado por nadie. Ese es el poder del blockchain. A través de la tecnología blockchain, la publicidad digital puede encontrar su verdadero potencial. Ya no seremos meros espectadores en la batalla por nuestra atención, sino participantes activos en un ecosistema justo y equitativo. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a Cumedia por dejarnos compartir este ratito con vosotros. A mi lado está José Luis Núñez, está especializado en Telefónica Tech de toda la parte blockchain, y yo lidero una empresa llamada AdWords que lo que hace es certificar la publicidad digital utilizando este tipo de tecnologías. Al final, a mí me gusta, antes de empezar este tipo de charlas, hablando un poco del pasado, ¿vale? Porque lo que ha pasado durante los últimos años no nos damos cuenta, pero los cambios están siendo abrumadores. Al final, vivimos en un mundo digital, antes de hablar de toda la tecnología blockchain, donde hemos pasado. Yo empecé, creo que es en el 98, y os reiréis, pero yo era de los que vendía banners cuando no había tablets, y iba a un cliente y le decía, pasa esta página y alguien va a hacer clic aquí, y lo vendía con hojas, ¿no? Y hemos pasado en el 2000, creo que fue en el 2000, o en 2004-2005 con el primer ad server que te permitía servir la publicidad en X medios, porque no todos los medios de publicidad en esa época tenían un ad server para servir, se subían a mano. Eso fue en 2005. En 2000, creo que fue en 2007-2008, nació el primer DSP que te permitía servir la publicidad donde querías, con una audiencia muchísimo más elevada, impactar muchísima más gente, que te saliese, entre comillas, un poco más económica la publicidad. Y a partir de ahí, sin contar la aparición de iPhone en 2007, las fibras, los ADSLs y todo eso, hemos llegado a esto, ¿vale? Hemos llegado a esto en un ecosistema cada vez más complejo, donde hay todas estas herramientas, ¿vale?, que te permiten servir la publicidad, medir la publicidad, te permiten hacer virguerías, ¿vale? Y hemos convertido un ecosistema que era, entre comillas, accesible y más o menos controlado en algo casi infinito, por no decir infinito, ¿vale? Ahora podemos servir publicidad en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en tiempo real, impactar a usuarios con un target específico que es el que estamos buscando, pero todo lo que estamos haciendo a día de hoy se han ido creando en base a todas estas herramientas. Y en Internet, al final, lo que hemos ido diciendo es, se puede medir todo. Hemos utilizado y hemos creado miles de herramientas que te permiten medir cuantas más cosas mejor, pero el problema de base ha sido totalmente la trazabilidad de todo este sistema. Es decir, ahora todo se basa en códigos que se suben a sitios que aterrizan en otros,
que devuelven un montón de datos y nadie es capaz o nadie tiene la certeza absoluta de que una publicidad realmente se ha servido donde se tenía que servir. Entonces, la principal preocupación que se veía desde hace muchos años en el mundo de la publicidad digital es el tema de la transparencia. Y más para todo el tema de anunciantes. ¿Por qué? Porque al final invierten €1 en una cosa, se les devuelve un dato y no son realmente conscientes de qué ha pasado en todo ese camino, ¿vale? En cambio, nos hemos ido enfocando, como digo, en crear cuantas más herramientas mejor para medir millones de cosas sin tener claro que la base es correcta. Es decir, tú puedes hacer un análisis de datos infinito sobre un dataset, pero si tú ese dato no estás 100% seguro de que es correcto, todo lo que hay alrededor no tiene mucho sentido. Sí es cierto que todos estos años lo hemos hecho lo mejor que podíamos con lo que teníamos. Empezamos con los ad servers, Google compró el primero, creo que fue en 2006-2007, los DSPs, los verificadores, todas estas cosas que tenemos, pero no había ninguna tecnología que fuera capaz de aportar esa transparencia y esa seguridad y que fuera sobre todo capaz de trazar cada una de las impresiones que estamos viendo en los medios de comunicación desde el origen hasta el destino, ¿vale? ¿Cuál es la problemática? La problemática es la que estoy comentando. Como es tan complejo todo, ahora vivimos en un mundo donde la transparencia no existe. Vivimos en un mundo donde el fraude, a medida que va aumentando la publicidad, en los casos de publicidad, en el global que rondan los $600 billones en el mundo, hay estudios que dicen que cerca del 40% se está tirando a la basura. Y se está tirando a la basura y todos esos análisis van en referencia a temas de bots, temas de granjas, temas de cosas artificiales que se crean para crear un dato falso. Pero nadie de ese 40% está hablando realmente de las impresiones realmente servidas o no, de las manipulaciones humanas, de un montón de cosas añadidas a ese 40%. El ecosistema cada vez es más complejo, para lo bueno y para lo malo, pero tenemos ahora una oportunidad muy grande de poder cambiar todas esas cosas. Y eso es gracias a la tecnología blockchain. Para eso tenemos que tener todos claro si realmente queremos tener esa transparencia o no. Yo he estado en charlas en la Asociación Española de Anunciantes, todos abogan por esto, y ahora tenemos que tener todos claro que tenemos una oportunidad de poder cambiar las cosas, independientemente del resultado, que nos guste más o nos guste menos, ¿vale? ¿Qué es blockchain? Aquí cedo la palabra a mi compañero José Luis y que os explique un poco de forma sencilla, porque no se trata de explicar la tecnología con palabras raras, que no entendéis nada, sino que entendáis lo que es y cómo eso puede aportar al mundo de la publicidad. Bueno, lo primero, gracias por invitarnos, como decía mi tocayo. Y la pregunta no es qué es blockchain, sino cómo me ayuda a blockchain, ¿vale? Pero sí hay que entender un poquito por qué decimos que da garantías, ¿no? Porque es eso de esa red de datos inmutable, descentralizada que decía José, en la que podemos sacar datos, y precisamente porque es también una red y decimos que es inmutable, nos podemos creer ese dato. Yo creo que la diferencia es esa. ¿Qué me aporta blockchain? Que me puedo creer el dato que alguien me está dando si digamos, lo estamos garantizando por detrás con blockchain. Por dar un pasito atrás y entender un poco cómo funciona la tecnología, imaginemos, o sea, cuando hablamos de blockchain siempre hablamos de una red descentralizada. Imaginemos que todos los que estamos ahí somos participantes de esa red. Entonces, cada uno de nosotros estaríamos con nuestra libreta, como estáis muchos, anotando lo que está pasando. Si, por ejemplo, esto, algún ejemplo que hago algunas veces, fuera una cinta de equipajes en un aeropuerto, pues todos estaríamos apuntando lo que está pasando en esa cinta. Pues yo cojo la maleta roja, luego José coge una maleta azul, entonces vamos apuntando, maleta roja, maleta azul. El señor del sombrero ha cogido una maleta verde y vamos apuntándolo todos. Entonces todos podemos mirar en el cuaderno del de al lado y ver las notas y ver que es exactamente lo mismo que tenemos nosotros. Si en ese histórico quitamos una hoja de cualquiera de los cuadernos, de repente el resto vamos a ver que no sigue la misma secuencia que sigue el resto. Con lo cual vamos a invalidar esa información que esa persona que ha intentado falsificar porque ha quitado una hoja nos va a dar al resto. Esa es la gracia del blockchain, que estamos siempre en una red, que tenemos mecanismos para todos estar en el mismo punto y que todos guardamos ese histórico de esa información.
con muchas más cosas que nos permite garantizar que efectivamente no estamos falsificando, que estamos escribiendo todos los mismos y demás, pero la base es esa. Si eso nos llamamos al mundo de la publicidad, pues cada tag que estamos imprimiendo, cada impresión está en esa libreta donde todos tenemos acceso a qué está pasando y todos sabemos en qué momento se ha escrito y que es exactamente lo mismo que se escribió en aquel momento. Es decir, si yo pongo 8 o 28, cuando dentro de 6 meses lea 8 o 28, podré diferenciar cuál es cuál y podré ver que mi 8 de hoy es exactamente igual que el 8 de hace 6 meses o hace 3 años. Al final, si eso me lo llevo con un carácter más legal o de validez probatoria, es decir, porque al final aquí lo que estamos diciendo es, muchas veces puede ser mi palabra contra el anunciante, ¿no? O contra la plataforma, o el ad server, o cualquiera de todos esos actores que están en la cadena de la publicidad, como decía José. Para dar ese salto, además, lo que jugamos es con tecnologías de firma digital, como cuando presentamos la declaración ante Hacienda por Internet con nuestros certificados, de manera que en tiempo real y de manera programática, exactamente igual que se sirve un anuncio o anotamos que ha pasado, le añadimos esas firmas digitales para que se convierta casi como un acta notarial que estamos haciendo online. Como si yo tuviera un notario que es el que está haciendo esas anotaciones de qué está pasando en la red cada vez que está pasando. ¿Qué conseguimos con eso? Invertimos la carga de la prueba. Llevado al lenguaje claro es, si yo llevo eso y reclamo a cualquiera de los actores que crea que ha hecho un uso fraudulento o que no se ha atenido a los términos iniciales de lo que pensábamos hacer con nuestra publicidad, yo no tengo que demostrarle que lo que digo es cierto. Es él quien tiene que demostrarme que lo que yo digo es mentira. Con lo cual estamos dando un paso adelante en la hora de verificar o de facilitar las verificaciones de toda esa cadena. Incluido si en medio está Google o si en medio está quien esté. Hasta ahora, obviamente, poner en cuestión lo que pueda decir en Google, pues es complicado, porque yo tengo que demostrar y tengo que tener acceso a los sistemas de Google para entender sus algoritmos y demostrar cómo se ha tratado un determinado tag, un determinado anuncio, y demostrar que efectivamente no ha cumplido con las expectativas que yo tenía y lo que yo había contratado a cualquiera de los actores en la cadena. Ahora cambiamos, ya no tengo que ir a demostrar que Google. En un momento determinado Google tendría que demostrar a un juez determinado o en cualquier tipo de proceso de conciliación que efectivamente ha cumplido con lo que está, con su parte del pastel, ¿no? De alguna forma. Y esa es un poco la gracia de todo esto, es decir, y todo eso, gracias a la tecnología, sin yo enterarme. Es decir, no cambia el proceso, no cambia absolutamente nada de lo que hacíamos antes. Lo que generamos es una capa complementaria de evidencias desde la tecnología, de evidencias digitales que nos permiten probar lo que estamos diciendo. Probar que la eficiencia en un anuncio que yo he puesto es el 80%. Es decir, que el 20% no sé qué ha pasado con él, ahora lo podemos probar. Antes lo podíamos decir. Es decir, aquí hay dos fases, dos componentes, ¿no? Primero lo demostramos y luego generamos esa evidencia. Blockchain viene para generar esa evidencia, pero antes hay que demostrar que efectivamente damos esa trazabilidad. Trazabilidad no la blockchain. Blockchain generamos la evidencia de todo eso que ha pasado. Lo que estamos consiguiendo con AdWords es precisamente desintermediar a todo el sistema, tener extremo a extremo esas pruebas que luego garantizamos con blockchain. Al final, cuando se lanza un tipo de tecnología como esta, que es muy disruptiva, igual que ahora está de moda el tema de inteligencia artificial y demás, siempre vimos 3 fases, ¿vale? O sea, al principio se ridiculiza, luego se opone la gente y luego al final lo que pasa es que se da por evidente. O sea, aquí hay mucha gente de agencia y demás, cuando nos ha pasado que tú presentas, me acuerdo en 2005 o 2004 cuando lanzaron Facebook, tú presentabas eso al cliente, el cliente decía, pues esto es una porquería, luego decía, yo eso no quiero para nada, y pasados 6 meses, cuando Facebook tenía 500 millones de usuarios, la respuesta era, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Vale? Pues esto está pasando un poco lo mismo. Primero, me da miedo esto porque no sé lo que me voy a encontrar, y el desconocimiento causa temor, ¿vale? Y más después de, nosotros llevamos en el mercado 3 años ya, hemos trabajado con un montón de clientes, y los resultados, como siempre cuando me dicen esto funciona bien o no funciona, o sea, el resultado es bueno o es malo, aquí lo bueno es que la tecnología funciona, independientemente del resultado que arroja.
Se trata de aplicar la tecnología que ya existe. Es decir, las agencias transparentes cogen unos códigos, los suben a unos servers, a unos DSPs, eso genera una serie de impresiones, esas impresiones registran una serie de datos, esos datos son devueltos y eso funciona exactamente igual. ¿Qué pasa en el camino? Lo que nosotros aportamos es seguridad. Es decir, esos códigos, antes de subirlos a cualquier plataforma para generar publicidad, pueden ser manipulables por terceros. Y eso es así. O sea, cuando nosotros recibimos unos códigos de estos, unos tags, unos redirect, no dejan de ser un código JavaScript que es manipulable por terceros. Entonces, si ya es manipulable de base, el resultado que se obtiene al final puede ser discutible. Pero no contentos con eso, es que el resultado que nosotros recogemos al final en estas herramientas, al estar alojadas en servidores o en empresas centralizadas, son ellos mismos los que poseen el dato. Entonces, digamos que es complicado, pero también pueden ser manipulados los datos. Entonces, vivimos en un mundo en el que, como he dicho antes, tú puedes, antes lo hacíamos lo mejor que podíamos con lo que teníamos, pero claro, teníamos que confiar o tenemos que confiar en que todo el proceso no ha sido manipulado por absolutamente nadie. ¿Qué pasa? Que al final te das cuenta que hay muchos intereses, igual, el mundo de la publicidad es muy pequeño, entre comillas. Hablamos en España de 5.000 millones, en Reino Unido son 19.000 millones, al final, bueno, son negocios que sí que pueden sonar muy elevados aquí, pero comparados con otras industrias como la banca, como automoción, no tienen nada que ver. Pero claro, si nos ponemos a calcular datos y decimos, mira, es que un cliente A está invirtiendo 30, 40 millones, 7, me da exactamente igual, y la industria de la publicidad ha establecido durante los últimos 15 años que se acepta unas discrepancias en torno a un 10 o un 8, bueno, un 10% del dato, hablamos que de 30 millones, 3 los aceptamos como que los podemos perder. Hasta ahora lo podía entender porque no teníamos nada que fuera un tercero de confianza real que estuviera a este lado de la mesa y que no pudiera tocar nada y que te estuviera ofreciendo nada. Ahora mismo tampoco no tiene mucho sentido hablar de un 10%, ni de un 8, ni de un 7, ni de un... O sea, porque al final te estás dando cuenta que clientes muy grandes, un Coca-Cola, un Telefónica, hablamos de clientes de 40, 50, 60, 70 millones de euros al año, y ya porque sí, un 10 lo estás tirando, y encima hay una herramienta que no tiene por qué, porque a veces no pasa, o sea, no penséis que esto siempre arroja dato malo, pero si te está diciendo que no es un 10, es un 15, o es un 20, o es un 18, estamos hablando que de tus 40 millones, 8 no sabemos qué pasa con ellos. Y eso da que pensar. ¿Vale? Y eso es lo que nos estamos dando cuenta. Que no hay tanta transparencia en el sector. Que hay agencias como Ecumedia que sí apuestan por la transparencia y que por eso quieren este tipo de herramientas para ofrecerles a sus anunciantes una tecnología que fuera transparente con ellos, pero luego hay, como en cualquier otro sector, pues gente que el negocio prima por encima de cualquier otra cosa, y esto, pues al final, cuando tú detectas este tipo de cosas, pues no gusta. ¿Vale? AdWatch ha venido para cambiar esto. O sea, al final es una lucha contra... Tampoco puedes entrar como un elefante porque no tiene mucho sentido, pero sí es cierto que vas avanzando en pruebas, vas avanzando en clientes, cada vez los clientes son más grandes, y los medios de comunicación al final, hay tantos intermediarios como medios de comunicación, agentes de medios, DSPs por medios, hay tantas herramientas de medio que al final es de las pocas industrias que no tienen un tercero de confianza real. No la tienen. O sea, nos tenemos que fiar de herramientas centralizadas, pero no existe nadie que diga, yo me he gastado 1 millón de euros, tengo 1.000 millones de impresiones o no. No hay nadie que te lo diga. Te tienes que fiar de herramientas terceras. Entonces, lo que hemos venido es a cambiar un poco el paradigma del ecosistema digital. Evidentemente hay empresas tan grandes como Meta, por ejemplo, que no permiten la inserción de ningún código externo para poder certificar, pero creo que poquito a poco entre todos vamos a hacer que esto cambie y vamos a intentar aplicar esa transparencia que el sector necesita. Y a partir de aquí, esto tiene todo el sentido del mundo, un AdWords, pero hoy es AdWords, pero mañana a lo mejor lo desarrolla algo parecido Google o lo desarrolla Amazon o quien sea. Si el caso es que haya una tecnología que ayude a hacer este mundo un poquito mejor. Y de eso se trata. Blockchain al final ha venido, es una tecnología que nace en 2007, está súper asentada, está en todos los sectores ahora mismo en el mundo, en la automoción, en logística, en alimentación, en cualquier otro,
y en publicidad era cuestión de tiempo que apareciera. Y bueno, pues aquí estamos, José Luis y yo, para resolver dudas, preguntas, tener una charla aquí con vosotros. Aquí, una de los mensajes que se ponían, venía si quieres de verdad o no, coges la píldora roja o la píldora azul, ¿no? Haciendo el símil con las dos. Al final esto se trata mucho de reputación, es decir, de cómo vendemos esa confianza a nuestros clientes independientemente de dónde estamos en la cadena de valor, ¿no? Y yo pongo un ejemplo muy claro en algún cliente que nos hemos tocado, ¿no? Y es, por ejemplo, en el sector del aceite. Entonces, en el sector agroalimentario en general, uno de los casos de uso es la trazabilidad y que efectivamente de un aceite premium que tengo en el supermercado puedo trazar de dónde viene el pago de la aceituna, que esa aceituna es de no sé qué cortijo de Jaén y que está hecho todo el proceso y demás. Entonces estábamos en una almazara contándoselo y es que lo voy a poner para su aceite premium y tal. Y la pregunta del dueño fue, bueno, y cuando mezclo aceite puedo apagarlo, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? Es decir, tenemos que ser buenos en nuestros procesos y entonces parecerlo y demostrarlo cuando es necesario. Pero primero tenemos que partir de la propia honestidad y de que estamos poniendo la excelencia por bandera en nuestro propio proceso, en nuestros propios core de negocio. Y a partir de ahí lo demostramos un tercero con una herramienta extra que me permite subir ese nivel, ¿no? Es decir, ya no es solo mi palabra, es que te lo puedo demostrar con hechos fehacientes y esa confianza que mi marca está poniendo, o mi reputación está poniendo en juego, además existe tecnología que me lo puede refrendar. Y ahí es donde entra. O sea, primero tenemos que ser buenos y luego estar dispuestos con esos nuevos argumentos que me dicen que algo estaba pasando ahí, tomar las decisiones oportunas. Esas decisiones oportunas puede ser ir a aquel medio donde tengo más garantías de que efectivamente se va a imprimir como yo lo estoy pidiendo. Es decir, si se va trasladando en la cadena ese dato acreditado, por decirlo de una forma, pues habrá grandes medios que les da igual, porque por volumen seguirán haciendo lo que quieran y podrán permitírselo, y otros pequeños que precisamente para acreditando que toda la publicidad que tú pones o que tú inviertes en ese medio es fiable y tiene un resultado que tú esperas, con esa garantía puede ganar más audiencia, puede ganar más reputación y ser alguien que ahora no puede, ¿no? Es decir, que es una herramienta más de diferenciación, sobre todo para aquellos que no tienen ahora mismo el poder de negociación que pueda tener en el mercado. Y yo creo por ahí es por donde es un poco el caballo de batalla, ¿no? De ir viendo quién en su propuesta de valor la confianza puede ponerla en valor, para la redundancia, y que alguien le pague más por ello. Y además, en un entorno que no tiene que pagar más, que tiene que pagar lo mismo para tener más resultados, que es, yo creo que algo que no nos pasa en otros sitios. Es decir, a nosotros nos cuesta vender blockchain como tecnología sin más, porque realmente es un nice to have. Es decir, está muy bonito, es la guinda del pastel, pero realmente en muchos casos es mi propia reputación de marca la que ya acredita que estoy haciendo bien las cosas. Pero sin embargo aquí ya no tengo que gastarme más, ya tengo un presupuesto X y lo que voy a tener mucha más eficiencia y garantizarme casi que con los ahorros o lo que voy a dejar de perder puedo pagar este tipo de inversiones, ¿no? Que es algo que en otros sectores no pasa. ¿Dudas? ¿Comentamos? ¿Charlamos? Venga. Sí, yo creo que se ve bien. Sí, estamos... Se ve bien. Vale, realmente tengo varias preguntas, pero voy a empezar con dos. La primera es que estáis hablando de la aceptación por parte de agencias, anunciantes y de la capacidad de detectar qué entornos son más eficaces o a la hora de llegar al individuo que queremos llegar, y quería saber si los medios están apostando por esta tecnología y, en segundo lugar, qué tipología de medios o entornos estáis detectando que son más eficientes o, por el contrario, son más o dan más de preocupar. A ver, la tecnología no detecta a quién impacta, ni si sale bien o si sale mal. Todo eso estamos al otro lado. La tecnología detecta si tú has pagado 1 euro por 1000 impresiones, si las has tenido o no las has tenido. En función de esas 1000 impresiones ya recogerás una serie de KPIs. En función de esos KPIs ya pues, funcionará mejor o funcionará peor la herramienta. Entonces, ¿qué pasa al final?
que es lo que digo, o sea, la herramienta funciona así. La optimización de lo que es la campaña, los KPIs, aquí impacto, aquí no impacto, ya depende del ad server que se esté utilizando para seguir la campaña. Es decir, si tú estás detectando que en vez de servir 1000 ha servido 500, en tiempo real tú lo recoges, lo ves y ya vas detectando dónde tienes que invertir y dónde tienes que invertir. Los medios de comunicación lo aceptan. Yo he estado en agencia, he estado en medio de comunicación y yo he estado en cliente. Al final, el medio de comunicación históricamente paga el pato siempre. Siempre. O sea, ¿por qué? Porque desde el comienzo de los tiempos, normalmente la facturación se hace a través de un ad server y el medio de comunicación tiene que soportar que la facturación sea a través de A o B. En algunos casos no, en algunos casos las campañas, bueno, pues tú das tu dato y eso. Pero el medio de comunicación al final pierde en esta pelea. Hay medios de comunicación, y os pongo ejemplos como un Prisa, como un Wimash, como algunos de estos, que abogan por la tecnología. Otros que es que directamente les da igual. Porque es que además yo recuerdo siempre un ejemplo que fue en 2018, cuando llega Unilever y le comenta a su agencia de medios que a partir de ahora lo que diga el server de la agencia de medios les da exactamente igual y van a facturar a través de una herramienta de un verificador. Y quien quiera bien y quien no quiera bien. Eso, bueno, pues hubo mucha gente que dijo que ellos no querían y entonces las campañas se fueron derivando a los medios que sí. Esto va a pasar un poco igual. Al final, lo que no puede ser es que tú sirvas 3 millones de impresiones en un sitio. Me da igual el que sea. Y voy a poner un ejemplo, pero no tiene por qué. Tú te metes 10 millones de impresiones en elmundo.es, confiando que 10 millones están ahí. Y de repente en un informe aparece que de los 10, 8 no saben dónde están. Por la configuración de la página de mundo.es, por el ad server, por lo que sea. Eso es lo que me cuesta. Si ya de base no sabemos dónde están, es muy complicado luego el resto de cosas. ¿Qué más da tener una availability del 80% si no sabes dónde está? ¿Qué más da tener un post-it de un CTR del 0.70 si no sabes dónde está? Yo tenía un ejemplo muy gordo hace 10 días de un cliente muy grande con un pantallazo de su creatividad y una URL en un sitio muy duro. Eso no puede pasar. Lo tenemos que tener, el anunciante tiene que saber siempre que lo que invierte es lo que tiene y dónde está. Y los medios de comunicación, ¿qué pasa? Que como nadie antes se ha preocupado de esto, la tecnología que se hace para hacer los propios medios de comunicación muchas veces también está obsoleto. Me refiero, cuando tú abres, me da igual lo que sea, un motociclismo o El Mundo, lo que sea, lo que es la estructura de las páginas web de los medios de comunicación, muchas veces son muy viejas. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú vas a servir una pieza publicitaria, el código que se utiliza para servirlo, o sea, el hueco donde se va a servir, no te permite identificar dónde está saliendo esa publi, porque está así de base. ¿Qué pasa? Que la gente que se dedica a subir las campañas, todas estas cosas no las sabe. Entonces, ahora que nace este tipo de tecnología y te arroja una información, los grandes clientes se están empezando a preguntar cosas. Eso es lo importante de estas tecnologías. Me da igual que sea una inteligencia artificial, que sea un blockchain, son tecnologías que vienen de repente y te hacen ampliar tus miras a unas cosas que antes no podías ver. Y dices, oye, que es que yo hace 2 meses lancé 500 millones de impresiones aquí y yo recibí un dato y todos estábamos contentísimos. Y de repente, 6 meses después, lanzo 500 millones de impresiones y me estoy dando cuenta que de las 500, 100 nos han servido. Otras 100 no sabemos dónde están. Un montón de cosas que están diciendo, espera, ¿qué pasa aquí? No me gusta la palabra engañar. ¿Estamos realmente seguros de que me estoy gastando el dinero bien? Los medios de comunicación, muchos lo hacen bien, algunos menos bien, pero lo que tenemos que tener claro es que entre todos, y entre todos me refiero a agencia, anunciante y medio de comunicación, que la cadena cada vez sea más transparente. Pues por el lado del medio de comunicación tendrá que aceptar este tipo de cosas porque la tecnología, como siempre, este tipo de tecnologías es como que intenta luchar hoy contra un ChatGPT. Sí, te podrá parecer mal, te podrá parecer bien, te podrá parecer menos bien. Da igual. Cuando aparecen este tipo de tecnologías es como una hora. Y tú decides cuándo te quieres subir a esa hora. Pues te subirás hoy, pero o te subes o te traga. Entonces los medios de comunicación
que ahora empiezan a recibir el output de los clientes que confían en ellos, muchos millones, le están diciendo, oye, está pasando esto, vamos a intentar entre todos hacerlo un poquito mejor. Por la parte del medio, pues tendrá que modificar ciertas cosas para que la publicidad sea más transparente. Por el lado de la agencia, pues tendrá que modificar ciertas cosas para que el dato que arroja el cliente sea más transparente. Y por las herramientas de medición, bueno, pues cada vez las latencias tendrán que tener una menor dimensión para que las métricas se asemejen cada vez más, porque eso no lo hemos comentado, pero es que hasta hace X tiempo, sobre todo las agencias de medios, sufren porque utilizan varios sistemas de medición a la vez, un ad server, un Google, un verificador, no sé qué, y cada uno te dice una cosa. ¿Qué reportas? Pues reportas lo que más o menos estimas que es correcto, pero no tienes un dato. Pues al final todo es como muy etéreo. Entonces al final este tipo de tecnologías que vienen, oye mira, poquito a poco vamos a ir aportando transparencia, poco a poco. O sea, esto no se trata de, oh, es que tú me has detectado 50, en vez de 100, ya no te pago. No, esto no va de esto, esto va de... Hasta ahora se ha hecho fenomenal con lo que había. Y a partir de ahora, poquito a poco vamos a ir analizando el dato, qué es lo que está pasando, qué puntos de mejora tiene el sector, y entre todos ayudarnos para que realmente el cliente que paga X dinero por un servicio lo tenga lo más fiable posible. Entonces, ¿los medios de comunicación lo aceptan? Bueno, es que no tienen más remedio. Segunda pregunta, y pregunto así. Entiendo que no, pero ¿el nuevo entorno cookies puede llegar a afectar a todo este proceso de medición o al contrario? ¿O hará más necesario este proceso de medición? Nosotros no lo vamos a hacer. O sea, no utilizamos cookies, no... A nosotros lo que nos interesa es trazar de origen una cosa y destino otra. Nos da igual quién lo vea, cómo lo vea, nos da igual todo eso. Tú has pagado por mí, vamos a ver si las tienes. ¿Y dónde las tienes? No nos va a afectar. Está desarrollado el sistema para que no haya problemas con las cookies. Vale, la tercera pregunta es, últimamente se está hablando mucho de la medición de la notoriedad, de la atención de las campañas. Si aquí podemos medir diferentes métricas y trazar su efectividad, la combinación de esas métricas, entiendo que puede ser un camino muy útil para medir esa atención. Claro, o sea, al final, si conseguimos entre todos que la base, es decir, que si tú has pagado por 1000 tengas 1000, ahora jugamos al paso 2. Es, ¿qué métricas son importantes para ti? El sonido, el visionado, la viability, ¿cuál que es importante para un cliente? Porque todas las herramientas de medición siempre te dan las mismas. Entonces, al final es un jaleo. Es que es importante para cada uno de nuestros clientes. En función de lo que es importante para cada uno de nuestros clientes, vamos a configurar esto para ti. Vamos a hacer esto a medida para ti, es decir, te coge un cliente tuyo y te dice, para mí es importante la viability, el sonido y el clic. Y además, vamos más allá, para mí el sonido tiene un 70% de importancia, un 20% el clic y un 10% lo que sea. Perfecto, vamos a configurar una métrica para ti. Y entonces en un mismo panel vas a tener la opción de ver todas las URLs donde se está siguiendo tu publicidad con esa métrica. De tal manera que tú, como la persona responsable que sirve esa publicidad, en tiempo real vas a poder quitar o poner más URLs en función de los resultados que estás teniendo. Pero la base de esto es, lo digo siempre, es certificar que si tú has comprado 1000, tengas 1000. Y a partir de ahí jugar con lo demás. Importante, si conseguimos saber si tenemos 1000 o no, y conseguimos optimizar fenomenal la campaña con este tipo de métricas, vamos al paso 2. Luego ya invéntate las herramientas que quieras, los modelos que quieras, para optimizar a futuro planificadores automáticos y todo lo que quieras. Ese es el paso 3. Y eso es a lo que hay que jugar. Pero primero hay que estar seguros de aportar esa transparencia al sector y tener la realidad de las cosas. Y muchas veces no gusta. Pero es lo que hay. Para que veamos más. Sí, yo había levantado la mano, tenía que ver un poco con la parte de los medios que Enrique ha iniciado, porque es una verdad que llevamos muchos años, sobre todo los que trabajamos también con los medios del día a día, es una verdad que llevamos muchos años con la ayuda inestimable de la IAB, que es quien pone orden, y abro comillas,
o al orden mundial, quiero decir, de la discrepancia, yo no estoy tan segura, José Luis, no estoy tan segura que los medios estén interesados en... Una cosa es que no les quede más remedio, no sé si ese remedio lo vamos a ver algunos de los que estamos aquí, y si va a llegar el momento en el que los medios realmente se conciencien de que la industria, cuanto más transparente sea, mejor para todos, porque vamos a crecer todos. Pero yo no estoy tan segura porque en el día a día esta lucha que teníamos algunos de nosotros hace 10 años con los vocentros, los prisas, los unidades editorial, que llevamos años peleando con si me facturas con tu ad server o con el mío, si el delivery que tengo todos los días es el tuyo o es el mío, o si ya no es un problema, decías, es que si el cliente ha comprado 1000, no, si al cliente ha comprado 1000 pero le han servido 800, tiene que pagar 800, que es un nivel superior. O sea, no es lo que he comprado, es lo que me ha servido. Y además dónde me lo ha servido y cómo me lo ha servido. O sea, creo que es un nivel superior de que esta tecnología nos puede permitir a todos generar confianza a los anunciantes, pero que los anunciantes también tienen que demandarlo. O sea, yo creo que es el quid de la cuestión. Pero los medios, me parece que todavía falta mucha evangelización para los medios. Sí, los medios todavía no están muy por la labor de hacer esto, pero porque siempre pasa lo mismo. Si tú tienes un medio de comunicación y una agencia de medios siempre te pide una propuesta, te dice, tengo para ti 10.000, ¿te los puedes gastar? La respuesta siempre va a ser sí. Siempre va a ser sí. Ya veré luego lo que hago si no me busco la vida, pero la respuesta es sí. Entonces, hasta ahora no pasa nada, porque tú como agencia vas a recibir un dato y te lo tienes que creer. Y aquí es respecto a, me peleo con los servers y las métricas, es un poco gracioso. Las primeras veces, no sé si fue contigo, que yo hablé de Telefónica T, con Marce, a mí me llaman y me dicen, oye, somos de Telefónica, ¿por qué no metes esto aquí, en nuestra red de blockchain? Y yo por mis años le decía, ¿tú me dices tú? O sea, si yo ya tengo una red de blockchain, ¿no? Vale. Entonces, la primera respuesta fue, porque es el teléfono. Y yo dije, venga, va, me gusta. Y la segunda, me dice, porque es lo que comentaba él, porque somos de las pocas compañías que tenemos, según la normativa valor judicial del dato. O sea, se acaban esas peleas. Ya no hay pelea de tu dato es el bueno o el mío es el bueno. No, ahora hay un tercero de confianza que dice 8. Y si tú quieres 10, te vas a un juez, que sí que es muy genérico lo que estoy diciendo, y encargas un perito judicial que me muestre que eso es 8. No va a pasar. Pero ¿qué pasa en todo esto? Que aparte de la normativa esta que te da Poder Judicial, están acuerdos políticos. En el mundo de la publicidad hay acuerdos políticos. Y yo tengo el compromiso de dar X ahí. Y eso es así. Y va a seguir siendo así. Y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que en esos acuerdos, que yo los he vivido, yo como medio de comunicación recibo X y ya veré qué hago con eso. Porque eso es así. Ya veré si yo sigo 10, 15, 20, porque son acuerdos que ya sabemos todos cómo van. Entonces, el problema es que si a final de año, en un acuerdo de X, yo como medio de comunicación le digo, por X, esto ya me lo se gasta. Tú te lo tienes que creer. Ahora no. Ahora yo no digo que no se lleguen a esos acuerdos. Ahora digo que el anunciante sabe la verdad. Y a lo mejor lo que ayuda es a tener un poder de negociación mayor para la siguiente fase. Como una agencia de medios tiene X inversión con X medios de comunicación y dicen, yo contigo he tenido 100, pero me ha servido 80. Evidentemente tendremos que valorar si la compensación por esos 20 son con más servicios, ya veremos cómo lo hacemos, pero que sepas que ya sé que son 80. Antes no lo sabía. Ahora hay un tercer confianza que dice que son 80. Esa es la diferencia con respecto a hace un año. O sea, ahora sé que son 80. Tengo la información y ya veré yo cómo actúo a futuro con el medio de comunicación o con el DSP o con Google o con quien tenga que actuar. Pero antes te decía, yo tú decías, es que tú me dices, ya, pero yo te digo que han sido 8. Ya, pero es que yo te digo, y así puedes estar en bucle infinito.
No, ahora no. Ahora es, ese de allí que no tiene nada que ver en esta película, está diciendo que son 7. Ojo, u 11. Por supuesto. Porque hay veces que no siempre es menos. La tecnología, a veces, certificamos más por X cosas. No vamos a andar en eso. Cuando certificamos más, entonces al medio de comunicación no tendrá que servir 1 millón, porque por X razones tecnológicas, cuando llegamos a 800, ellos ya han cumplido. Para lo bueno, para lo malo, o sea, pasa muchas veces. Entonces al final, no siempre hay malos en medio. A veces sí, a veces no. A veces son fallos tecnológicos, a veces millones de cosas. Pero los medios a día de hoy no están preparados para eso. Pero no están preparados para eso porque sus tecnologías son antiguas, por millones de cosas. Por eso digo que poquito a poco entre todos, y nosotros tenemos de clientes, tenemos una telefónica, ¿no? Ellos en su propia casa analizan, están analizando cómo afrontar todas estas cosas, que no son fáciles. Y para vosotros tampoco son fáciles, como agencia de medios. O sea, es de repente encontrarte con algo que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me peleo con ese? Pero bueno, ya sabes la verdad. Venga, hombre, no divertidas. Estamos hablando del mercado español, pero entiendo que esta tecnología también ha saltado o se está utilizando en otros mercados y quería saber cuál es el nivel de penetración fuera de España versus España y si se ha hablado o hay algún tipo de verificación por el MRC. El MRC, bueno, ahora mismo estamos lanzando campaña en Turquía y en Reino Unido. Y en LATAM hemos lanzado algunas. Más o menos las discrepancias. ¿Sabes lo que pasa? Es que todo el mundo utiliza lo mismo. Y todo el mundo utiliza el V360, y todo el mundo utiliza Sander, y todo el mundo utiliza tal. Y en los medios de comunicación más o menos está pasando lo mismo. En Turquía, por ejemplo, hay unas discrepancias de un 27% en X medios. En Reino Unido hemos detectado medios de 50%. Es una pasada. La MRC, el problema que tiene, la MRC te da, digamos, un sello de que tu herramienta funciona. Pero para hacer eso, tienes que tener un negocio en Estados Unidos. Tienes que tener una empresa constituida en Estados Unidos y entonces te dan el sello. ¿Qué pasa? Que una empresa como esta, aunque estemos en Estados Unidos, esta o cualquier otra que utilice blockchain, hay que valorar si realmente necesitas un sello de terceros que te valide a un propio certificador. Cuando realmente es un certificador descentralizado que ni siquiera es nuestro dato. Que si la industria lo demanda se puede hacer, solo tienes que tener un cliente ahí, una empresa allí, pagas un dinero y se hace. O sea, igual que la IAB, igual que la Asociación Española de Antes, igual, todos son, pagas X y ya tienes tu sello, no pasa nada. Lo de pagar específicamente solo no, porque ya hace años vivimos el caso de Google. Bueno, sí, te hacen un análisis. Y en Google igual, tú en Google nosotros hemos tardado 3 meses en certificar la herramienta para tal. Bueno, por 3 meses sacan sus procesos, toma, tú sé, no investigan nada. No se han leído la documentación, no. Y aunque, da igual, aunque lo analices, da igual. Pero la MRC es eso, o sea, la MRC solo te audita la herramienta si tienes negocio en Estados Unidos. ¿Más dudas? Temas de contenidos, cómo aplicar esas cosas. Entonces, ¿está actualmente viviéndose algo bastante que está muy de moda ahora en los contenidos y la publicidad? Es que el tema de contenidos es complejo, porque no se sirve como la publicidad convencional. El tema de contenidos, al final, lo que es, hay que analizar como igual que el audio. A veces el audio se puede, a veces no. La televisión conectada, si se sirve de una manera se puede, o si se sirve no. O sea, hay que ver cómo se sube ese contenido dentro de las plataformas. Si tú estás siguiendo un contenido como tal, no se puede, a menos que este señor se invente una huella digital que vaya a asociar a eso. Nosotros estamos, no con una box, intentando crear impactos acreditados a Omnicanal. Y Omnicanal, nosotros en Telefónica Tech heredamos todo lo que era la antigua Telefónica on the Spot, espacios físicos, y todos los MUPIs virtuales. Y el MUPI es un sitio perfecto como para acreditar los impactos reales que tienes, jugando además con quien está delante del MUPI, por ejemplo. Entonces todo eso le añadimos la misma capa, intentando crear un modelo de facto del estándar de acreditación de publicidad. Me da igual el mundo digital que el mundo más físico. O incluso empieza a haber mucho
Yo los llamo multivectores, porque al final son impactos que tienes en aplicaciones y no exactamente seguidos por medios, ¿no? Sino de cualquier tipo, con URLs en la carta, con un montón de cosas, ¿no? Y por ahí tienes mucho tema en el que depende de cómo sirven las cosas. Y no es exactamente publicidad, pero sí que son impactos de 1000 cosas que sí que se pueden acreditar. Entonces por ahí tenemos varias líneas abiertas y yo digo un poco también en plan símil que esto es como la logística. Cuando UPS te da trazabilidad completa del paquete hasta tu puerta, pues era una novedad y qué bien, voy a ver dónde está mi paquete. Ahora no concibes que no tengas una mensajería que no puedas hacer tracking del paquete, ¿no? Es un estándar de mercado completamente. Pues esto va a pasar así, o sea, al final va a haber muchos sectores, no solo de la publicidad, donde vas a querer acreditar la información que estás haciendo. Yo que la otra pata de nuestra Telefónica Tech, de la empresa, es todo el tema de Big Data, siempre hablamos de la organización Data Driver. Sí, muy bien, pero si estás tomando decisiones críticas en base a un dato, mejor acredita el dato. Que nadie te pueda poner en cuestión ese dato que estás utilizando luego en tus procesos. Si no es crítico, si nadie te lo pone en cuestión, si no, pues estás jugando con tu dato, tú te lo generas, te lo consumes y tú mismo, si quieres hacer trampas de solitario, no hay problema, porque eres tú. Ahora, si empezamos a intercambiamos ese dato, son procesos cruzados, donde tener un canal de suministro enorme, pues ahí ya empieza a tener sentido la acreditación extra. Y una acreditación que ahora permite, o sea, yo estoy por ello, es un notario en tiempo real conectado a mis plataformas. Eso, hay procesos donde vale oro, el que nadie te pueda poner o que nadie pueda cuestionar lo que estás diciendo. Y eso puede ser desde una foto de que el paquete que he recibido tiene un golpe y lo acredito en el momento que tenía el golpe y no necesito que venga un perito a ver el coche o este tipo de cosas, hasta efectivamente en tiempo real cuando he hecho una impresión en qué medio. Entonces, cuanto más metadato, digamos, alimente el contexto de lo que estamos acreditando, pues depende del negocio, ¿no? El negocio, cada uno de la naturaleza del dato es el que sabe cuál es ese metadato que tiene sentido y que me da valor o me multiplica el valor del propio dato. Y vamos un poco por ahí. Es que el tema de contenido se ve cómo se sirve. Todas estas cosas tecnológicas siempre van a tener un componente de cómo publicas esto. Y de manera global, porque entiendo que una noticia se publica en 15.000 medios a la vez, con todo lo que eso conlleva. A ver cómo se hace por detrás para poder insertar una huella. No grabarlo es fácil. Luego se usan también los temas de propiedad intelectual y demás, y piratería, y juegas a, oye, los circuitos legales los vas a tener controlados. Entonces tú puedes llegar a acreditar que en tu circuito se ha impreso, se ha servido, lo que sea. Ahora, el circuito alegal es que es muy difícil de controlar. Entonces, jugando con marcas de agua, jugando con capturas, jugando con la ira que te genera tal, puedes llegar a demostrar que no ha salido de un circuito legal, o que te ha salido del circuito legal donde. Pero más allá es muy complicado. Claro, es que al final cuando tú publicas un contenido, ese contenido es imposible de rastrear. Te tienes que fiar del tercero y te diga, esta noticia te la han leído 20.000 personas. Pero si no insertas una huella en el texto, ¿quién te dice dónde está ese texto? Lo mismo que el otro. ¿Dónde está ese texto? La URL donde se ha servido. Así lo importante es saber lo de siempre es cuántas veces, dónde. Y a partir de ahí, juega. ¿Qué relevancia ha tenido? Si no lo sabes. ¿Más? Vamos a hablar de lo que queráis. Yo creo que... Bueno, pues dar las gracias a Ecumedia, que son un equipazo, y a vosotros por venir. Entonces, cualquier cosa que necesitéis. Gracias a todos, hay desayuno si os apetece, así que un cafecito. Gracias chicos, ha quedado súper clarísimo, ¿no? Si queréis que hablemos ahora de ChatGPT.